Hoy desde Guerra Espiritual te hablaremos de algo que tal vez te ha afectado, sin que lo supieras. ¿Te has preguntado por qué en tu familia todos luchan con lo mismo? ¿Por qué hay enfermedades que se repiten? ¿Por qué hay hijos que repiten los errores de sus padres? ¿Por qué, aunque oras, trabajas y luchas, sientes que algo invisible te bloquea? ¿Podría ser una maldición generacional operando en tu línea de sangre? Hoy vamos a revelarte el origen, la legalidad y el poder oculto que tienen estas ataduras, y en los próximos minutos, te mostraremos el principio del camino para romperlas de raíz. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Una maldición generacional es como una cadena invisible, pero real. Una sentencia espiritual que no solo cae sobre una persona, sino que recorre la línea de sangre, afectando a hijos, nietos, bisnietos. No es superstición, es escritura. Éxodo 25 dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que hay pecados, pactos, decisiones, maldiciones habladas o acciones ocultas, que abren puertas legales en el mundo espiritual, y que el enemigo aprovecha para establecer ciclos repetitivos de ruina, enfermedad, división y destrucción. Pero si pensabas que todo esto es solo emocional o casual, estás a punto de descubrir lo contrario. En el mundo natural, cuando alguien comete un crimen, la justicia necesita una base legal para actuar. En el mundo espiritual es igual. Muchas maldiciones generacionales continúan operando porque hay una legalidad espiritual que no ha sido confrontada ni anulada. Pecados no confesados. Ritos ocultos en la familia. Pactos de sangre, idolatría, esoterismo, palabras de muerte. Todo eso tiene peso legal en el mundo espiritual si no se rompe. Proverbios 26:2 lo deja claro: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y si hay causa, hay una puerta. Y si hay una puerta, hay algo que puede estar entrando desde generaciones atrás sin que lo sepas. Muchos piensan que heredar es solo recibir propiedades o dinero, pero también se heredan patrones, palabras, espíritus. Una persona puede estar bajo una maldición que ni siquiera fue pronunciada contra ella, sino contra su apellido. Hay familias donde todos los matrimonios se rompen. Nadie prospera financieramente. Hay enfermedades cíclicas que no tienen diagnóstico claro. Hijos con adicciones desde jóvenes. Ciclos de suicidio, accidentes o muertes repentinas que se repiten sin razón aparente. Lamentaciones 5:7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esto no es casualidad. Esto tiene un nombre. Y hoy lo vamos a exponer. Ciclos repetitivos. Señales de una maldición generacional. Uno de los signos más claros de una maldición es el patrón que se repite de forma inusual. Cuando ves que la historia familiar parece estar escrita con dolor. Las oportunidades se caen justo antes de lograrse. Lo que debería fluir se vuelve trabado. Y hay una sensación espiritual de peso o estancamiento. Entonces no estás frente a una batalla normal. Estás frente a una cadena antigua que necesita ser rota. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él ya pagó el precio. Pero muchos no han reclamado esa victoria en su linaje. Pero si llegaste hasta aquí, es porque en lo profundo de tu espíritu sabes que esto no es coincidencia. Algo en ti necesita liberación. Y la buena noticia es que el proceso ya comenzó. Pero solo te hemos mostrado la raíz. En la próxima parte, vamos a revelarte los síntomas ocultos que indican si estás bajo una maldición generacional. Y luego te llevaremos paso a paso por una guía espiritual para romper esas ataduras con autoridad. Porque no fuiste creado para repetir ciclos de derrota, sino para establecer un nuevo legado en Cristo. Lo que no se detecta, no se rompe. Y lo que se normaliza, se hereda. A continuación, vamos a hablar de las señales espirituales y emocionales que indican que una persona, o una familia entera, puede estar bajo el peso de una maldición generacional. Quizás ya te diste cuenta que algo en tu casa, en tu vida o en tu historia, no es normal. Pero para poder romper una maldición, primero hay que reconocerla. No todo problema es maldición. Pero toda maldición deja huellas. Y hoy te voy a leer esas huellas. 1. Ciclos de ruina económica. Gente que trabaja, se esfuerza, emprende, pero cada vez que parece que va a levantar cabeza, ocurre algo que lo derrumba todo. Deudas que se multiplican. Proyectos que siempre se caen justo antes de firmarse. Pérdidas repentinas, sin explicación natural. Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis
y no os saciáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este es uno de los sellos más comunes de maldición familiar: trabajar sin fruto duradero. 2. Enfermedades crónicas o repetitivas en la familia. Enfermedades que no tienen explicación médica clara. Cánceres que se repiten en varias generaciones. Enfermedades mentales que van saltando de una rama familiar a otra. Afecciones que aparecen siempre a la misma edad. Deuteronomio 28:60. Y traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto, y también toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Ojo, no toda enfermedad es una maldición. Pero cuando se repite cíclicamente, hay que encender alarmas espirituales. 3. Divisiones familiares y rupturas constantes. Familias donde nadie se habla. Divorcios repetidos. Relaciones que no prosperan. Conflictos entre padres e hijos que parecen venir desde la raíz. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando hay una maldición sobre una familia, los corazones se enfrían, y el amor se convierte en conflicto continuo. 4. Muerte prematura o trágica en generaciones. Personas que mueren jóvenes, por accidentes o enfermedades súbitas. Repetición de tragedias familiares. Niños que mueren en el vientre o al poco tiempo de nacer. Job 18:14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. La muerte anticipada es una de las huellas más dolorosas de una maldición espiritual no rota. 5. Problemas emocionales o mentales severos. Depresión, ansiedad extrema, adicciones, intentos de suicidio. Y lo más llamativo, cuando esto se repite en más de un miembro de la misma familia. Isaías 61:3. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Si hay un espíritu de angustia que ha sido herencia, hay que sacarlo en el nombre de Jesús. 6. Bloqueos constantes y puertas cerradas. Hay personas que dicen: todo se me traba, nada me fluye. Cuando los bloqueos no son naturales, sino persistentes, hay que mirar si hay una maldición operando como candado espiritual. Deuteronomio 28:23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Cielos cerrados. Tierra estéril. Esto tiene nombre espiritual: atadura generacional. 7. Atracción de relaciones destructivas. Personas que entran una y otra vez en relaciones que terminan en abuso, traición, violencia o abandono. No se trata solo de malas decisiones. A veces se trata de una programación espiritual oculta. Jueces 2:19. Volvían y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos. Cuando hay un patrón de destrucción sentimental, es necesario romper con los pactos de alma o ataduras heredadas. Si estás viendo este vídeo, y alguno de estos síntomas te resonó en el alma, no lo ignores. El Espíritu Santo está señalando cadenas para que empieces a romperlas. ¿Por qué muchos no se liberan aunque oren? Porque oran, pero no identifican el origen. Porque reprenden, pero no han cerrado las puertas. Porque quieren bendición, pero no han quebrado el pacto antiguo. Y esto nos lleva a lo que vendrá en la próxima parte de esta prédica. Ya viste los síntomas. Ya estás reconociendo las señales. Pero ahora viene lo más incómodo. Vamos a descubrir cómo muchas de estas maldiciones entraron. ¿Fue por tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Un pacto de sangre? ¿Una palabra de muerte? ¿Una maldición dicha por un brujo? A continuación, vamos a destapar los orígenes más comunes de las maldiciones generacionales. Porque no se puede sanar lo que no se saca a la luz. ¿Listo para seguir? Ya vimos qué son las maldiciones generacionales, y en la segunda parte, analizamos las señales que indican que están activas. Ahora entraremos en algo más profundo: ¿cómo entran estas maldiciones? Porque si entendemos la puerta, sabremos cómo cerrarla. Lo que estás viviendo hoy puede haber comenzado hace 100 años. Una decisión, una práctica oculta, un pecado no confesado. Y sin saberlo, tú cargas con las consecuencias. Pero lo que se hereda, se puede romper. Y en esta parte, vas a descubrir por qué algunos viven atados aunque nunca hicieron nada malo. Porque no siempre se trata de lo que tú hiciste, sino de lo que otros hicieron antes que tú. ¿Cómo entran las maldiciones generacionales? No entran por azar. No son cosas de la vida. Las maldiciones entran por legalidades espirituales. Dios es justo. El reino espiritual se rige por principios. Y cuando se viola uno, se abre una puerta.
Estas son algunas de las principales. 1. Pactos de sangre. Rituales satánicos, brujería, santería, espiritismo, consagraciones a deidades o santos paganos. Todo lo que involucra sangre o promesa es un pacto ante el mundo espiritual. Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y si ese pacto no fue roto por Cristo, permanece en la línea de sangre. 2. Palabras malditas o declaraciones de muerte. Palabras que se dijeron en momentos de rabia, abuso o injusticia. Eres igual a tu padre, nunca vas a salir adelante, me arrepiento de haberte tenido. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La maldición verbal se convierte en decreto espiritual cuando no se cancela. 3. Abuso, violencia y derramamiento de sangre inocente. Abuso sexual. Maltrato físico. Abortos. Abandono. Todo derramamiento de sangre o violación de inocencia abre una grieta espiritual. Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay sangre que clama. Y mientras esa sangre no sea limpiada por la sangre de Cristo, el ciclo permanece. 4. Injusticia, robo y opresión. Generaciones que se enriquecieron por medios ilícitos. Familias que construyeron su fortuna oprimiendo o robando a otros. Esa riqueza viene con una raíz de maldición. Zacarías 5:3. La maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido. La tierra misma se levanta contra lo injusto. 5. Relaciones sexuales fuera de pacto. Fornicación, adulterio, relaciones fuera del matrimonio, especialmente si hay hijos no reconocidos o abandonados. 1 Corintios 6:18. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando hay unión sexual sin pacto, se crean lazos de alma que conectan maldiciones. 6. Prácticas ocultistas o espirituales incorrectas. Lectura de cartas, o ouija, horóscopos, invocaciones a los muertos, limpias espirituales, visitas a brujos o santeros. Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Estos actos invitan espíritus que permanecen hasta que son expulsados con autoridad. 7. Promesas incumplidas o pactos rotos con Dios. Personas que dijeron, Señor, si me das esto, te serviré, y no cumplieron. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. El incumplimiento activa consecuencias, aunque pasen generaciones. ¿Te das cuenta ahora? La razón por la que ciertos patrones se repiten no es emocional, es espiritual. Y si no descubres de dónde vino, no sabrás por qué aún te sigue. ¿Cómo saber si uno de estos orígenes está en tu línea familiar? Te dejo algunas preguntas que puedes hacerte. ¿Hubo prácticas de brujería o santería en tu familia? ¿Alguien se suicidó o murió de forma trágica? ¿Hay secretos familiares nunca contados? ¿Sientes que hay algo oscuro en tu casa que no puedes explicar? ¿Siempre que te acercas a Dios, algo te frena? Todo eso son posibles evidencias de legalidades activas. Y aquí viene algo clave. No basta con orar. Hay que anular la legalidad con la sangre de Cristo. Pero no vamos a hacerlo aún. Antes de eso, hay algo más que debes entender. Antes de romper una maldición, hay que identificar el patrón generacional. ¿Qué historia se repite en tu linaje? ¿Qué tragedia es una constante? ¿A qué edad murieron tus tíos, tus abuelos, tus padres? ¿Qué tipo de sufrimiento arrastran tus primos, tus hermanos? Porque la maldición deja huellas. Y solo quien las reconoce, podrá decirle al enemigo, hasta aquí llegaste. A continuación, en la próxima parte, vamos a hablar de los patrones más comunes de maldición que se transfieren entre generaciones. Y te garantizo que vas a ver tu historia reflejada allí. Muchos no entienden por qué siguen luchando con lo mismo una y otra vez. Relaciones que no duran. Enfermedades que se heredan. Ruina que se repite. Intentan cambiar su forma de pensar, se motivan por un tiempo, pero tarde o temprano, vuelven a caer. ¿Sabes por qué? Porque no es solo emocional. Es espiritual. Es una raíz antigua. Y si no cierras la puerta, el enemigo seguirá entrando. Las maldiciones no operan por casualidad. No es el destino, ni mala suerte. Son el resultado de puertas abiertas que alguien, en algún momento, permitió. Dios es un Dios justo. Y el mundo espiritual se mueve por legalidades. Donde hay pecado, hay permiso legal para el enemigo.
Y cuando esa legalidad no se rompe, la maldición se transfiere. Puede que tú jamás hayas participado en nada ocultista, pero alguien en tu linaje lo hizo. Puede que tu bisabuelo hiciera un pacto para proteger sus tierras. Puede que una tía se haya metido en santería. Puede que alguien haya ido a buscar una limpia para quitar un mal, y abrió otro peor. Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese pacto quedó activo. Y tú hoy cargas una consecuencia que no conocías. Una madre que maldijo a su hijo en un momento de rabia. Ojalá nunca hubieras nacido. Un padre que dijo, eres igual a ese bueno para nada. Una pareja que te gritó, nadie te va a querer jamás. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Y cuando no se cancelan, se convierten en sentencias invisibles. Un abuso sexual silenciado. Una violación nunca confesada. Una generación de mujeres que han sido maltratadas por hombres violentos. Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente tiene voz. Y cuando hay dolor profundo, hay legalidad para el enemigo. Padres ausentes. Abuelos que abandonaron a sus familias. Hijos que crecieron sin afecto ni estructura. Todo lo que rompe el diseño familiar de Dios trae consigo una fractura espiritual. Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Donde no hay restauración, hay raíz de maldición. Familias que adoraron imágenes. Generaciones atrapadas en rituales vacíos, sin relación real con Dios. Religiosidad sin presencia, sin vida, sin fuego del Espíritu. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. La idolatría no es solo tener una estatua. Es poner a cualquier cosa en el lugar que le pertenece a Dios. Y eso abre una grieta espiritual profunda. Señor, si me das esto, te serviré. Y luego lo olvidaron. Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cuando un pacto no se honra, se activa un ciclo de frustración y juicio. ¿Te das cuenta ahora? Lo que estás viviendo puede no tener nada que ver contigo. Puede haber sido algo que sucedió 50, 100, 150 años atrás. Pero si no se rompe, se transfiere. El enemigo no necesita invadir. Solo necesita que alguien abra una puerta. Y no la cierre. Un espíritu de adicción que entró por un abuelo alcohólico. Un espíritu de depresión que se sembró en una madre abandonada. Un espíritu de ruina que vino tras generaciones de estafa y robo. Y hoy, tú vives sus efectos. Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron, y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Pero aquí está la esperanza. Tú puedes romper esa cadena. No con esfuerzo humano, sino con el poder de la sangre de Cristo. Pero antes de romper, debes identificar. Y eso es lo que haremos en la siguiente parte. A continuación, vamos a entrar en lo que quizás será la parte más reveladora hasta ahora. Los tipos de maldiciones generacionales más comunes que se repiten en miles de familias. Y cuando veas la tuya, algo en tu espíritu se va a levantar. Ya lo sabes, si una puerta fue abierta, una maldición puede estar operando. Pero ahora vamos a ponerle nombre. Porque lo que no se identifica, no se rompe. Y prepárate. Porque algunos de estos patrones los has vivido en silencio. Pero hoy el Espíritu Santo los va a exponer. 1. Maldiciones de escasez financiera crónica. No importa cuánto trabajas. No importa cuánto ganas. Siempre se rompe algo. Siempre falta algo. Siempre llega una deuda inesperada. Deuteronomio 28:17. Maldita será tu canasta y tu artesa de amasar. Esto no es mala administración. Esto no es solo no saber ahorrar. Es un ciclo de ruina que persigue la línea de sangre. ¿Te has preguntado por qué siempre te cuesta retener el dinero, aunque trabajas sin descanso? 2. Maldiciones de enfermedades hereditarias. El abuelo murió de cáncer. Tu madre también. Y ahora te dicen que te hagas chequeos frecuentes. Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Pero si no se rompe la raíz, la enfermedad se transfiere. No se trata solo de genética. Se trata de herencia espiritual. ¿Y si lo que te dijeron que es genético, en realidad es una maldición que no ha sido enfrentada? 3. Maldiciones de esterilidad, abortos y problemas reproductivos.
Generaciones de mujeres que no pueden tener hijos. Abortos inexplicables. Complicaciones en el embarazo sin causa médica clara. Génesis 20:18. Porque Jehová había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech. Esto puede ser señal de un altar demoníaco que fue erigido en generaciones pasadas. 4 maldiciones de accidentes frecuentes o muertes prematuras. Familias donde hay muertes jóvenes. Tragedias repentinas. Accidentes fuera de toda lógica. Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Por qué siempre hay luto? ¿Por qué la muerte siempre ronda? Esto no es casualidad. 5 maldiciones de divorcio, adulterio o familias destruidas. Tu abuelo fue mujeriego. Tu padre también. Y ahora tú luchas con lo mismo, aunque no quieres ser igual. O nunca logras mantener una relación estable. Tu hogar se desintegra con facilidad. Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice Jehová. Esto puede ser una maldición de destrucción del diseño familiar. 6 maldiciones de vicios y adicciones. Alcohol, drogas, pornografía, juego. Si hay una historia repetida de hombres y mujeres adictos, es señal de una maldición. Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os entregáis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Y si el placer que hoy te domina, es una cadena que alguien ya cargó antes que tú? 7 maldiciones de esclavitud emocional y depresión. Personas que siempre viven en tristeza, ansiedad, temor. Familias donde el suicidio ha golpeado una y otra vez. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La depresión puede tener un origen espiritual, si es parte de una cadena generacional. 8 maldiciones de rechazo, abandono y orfandad. Niños que crecen sin padres. Madres que abandonan. Personas que nunca se han sentido amadas o aceptadas. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esto puede ser una maldición de orfandad espiritual, que impide relaciones sanas. 9 maldiciones de frustración, imposibilidad y puertas cerradas. Nada prospera. Todo lo que comienzas, se detiene. La gente a tu alrededor progresa, pero tú sientes que algo invisible te frena. Deuteronomio 28:29. Andarás a tientas como el ciego en la oscuridad, y no prosperarás en tus caminos. Si todo a tu alrededor avanza, pero tú siempre estás atado al mismo lugar, hay un patrón que romper. 10 maldiciones de rebelión contra Dios. Familias donde nadie quiere saber de Dios. Generaciones donde la fe fue reemplazada por religión, frialdad o burla. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esta puede ser la más peligrosa, porque corta la conexión con la única fuente de liberación. ¿Viste alguno de estos patrones en tu vida? ¿Te identificaste con más de uno? Entonces lo que estás viviendo no es coincidencia. Es una estructura espiritual, una cadena que ha estado operando en la sombra. Pero Dios no te está mostrando esto para asustarte. Te lo está revelando, para capacitarte. No basta con ver el patrón, ahora hay que saber cómo se rompe. Y eso es justo lo que te vamos a entregar. A continuación, prepárate para una de las secciones más importantes de esta prédica. Las señales para detectar si una maldición generacional está activa sobre ti o tu familia. Será como encender una linterna en el mundo espiritual y ver por fin que te ha estado atando en secreto. Hay quienes viven toda su vida bajo una maldición y ni siquiera lo saben. Pero lo más peligroso de una maldición no es su fuerza, es su invisibilidad. El enemigo no necesita gritar para destruir, solo necesita que nadie lo confronte. Por eso, hoy vamos a revelar las señales espirituales más claras de que una maldición generacional puede estar operando en tu línea de sangre. Y si alguna de estas señales resuena contigo, no es casualidad, es el Espíritu Santo llamándote a romper lo que otros ignoraron. Una primera señal es el patrón repetido sin explicación lógica. Si tú no sabes por qué estás viviendo lo que vives, si ya has probado todo lo natural, todo lo psicológico, todo lo humano, y nada cambia, entonces lo que enfrentas no es un problema natural, es un patrón espiritual. Puede que lo hayas heredado, aunque no lo pediste, pero tú puedes ser quien rompa el ciclo. Otra señal es la resistencia constante en el área que más sueñas conquistar. Te preparas,
Te esfuerzas, estudias, buscas, pero justo en el momento donde todo va a despegar, algo se rompe. No es casualidad que justo antes de un avance, llegue la crisis más fuerte. Eso es una maldición que bloquea el cumplimiento del propósito. Deuteronomio 28:29 dice: Andarás a tientas como el ciego en la oscuridad, y no prosperarás en tus caminos. Una tercera señal es la lucha con tentaciones y vicios que no entiendes. Sientes atracción por lo que odias. Te prometes cambiar, pero vuelves. Dices, yo no quiero ser como mi padre, pero terminas actuando igual. El enemigo trabaja con legalidad. Si alguien antes que tú abrió una puerta, el acceso se mantiene hasta que alguien con autoridad espiritual lo cierre. Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que a quien os entregáis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Una cuarta señal es la presencia constante de sueños oscuros, perturbadores o repetitivos. Sueñas que vuelves al pasado. Sueñas que alguien te persigue. Sueñas con personas que ya murieron. Sueñas con casas viejas, cementerios, serpientes, suciedad. Eso no es solo actividad cerebral. Es el espíritu alertando de contaminación espiritual heredada. Job 33:14 dice: Por cierto, Dios habla de una manera, y de dos maneras, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna. Otra señal es el aislamiento inexplicable. Personas que siempre terminan solas. Relaciones que se destruyen sin razón clara. Rechazo constante, puertas cerradas, soledad prolongada. Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando el rechazo se hereda, es una señal de orfandad espiritual impuesta. Y si alguna de estas señales la estás viendo desde tu niñez, entonces no es una temporada. Es un sistema espiritual que lleva años instalado. Otra señal fuerte es la reacción espiritual extraña cuando oras, ayunas o te acercas a Dios. De pronto viene insomnio, pesadez, ataques nocturnos. No puedes concentrarte en la palabra. Te distraes con facilidad. Te cuesta orar. ¿Por qué? Porque estás tocando un sistema de control demoníaco que lleva generaciones fortaleciéndose. Marcos 9:29 dice: Este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando te cuesta avanzar espiritualmente sin razón, puede que haya una maldición oponiendo tu conexión con el cielo. También es señal clara la reacción espiritual de otros cuando decides obedecer a Dios. Personas que te amaban, ahora te rechazan. Familiares que antes te apoyaban, ahora te critican. Amigos que eran cercanos, ahora se burlan. ¿Por qué tanto ataque cuando quieres caminar con Dios? Porque lo que tú estás rompiendo desestabiliza lo que otros decidieron permitir. Y si los ataques se intensificaron justo cuando comenzaste a orar más, es porque estás pisando territorio del enemigo. Una última señal es la voz interna que siempre dice que no puedes, que no vales, que no llegarás. Esa voz no es tuya. Es la misma que habló a tus padres. Es la misma que repitió a tus abuelos. Una voz que ha sido programada espiritualmente para mantenerte limitado. Pero hoy el Señor la va a silenciar. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa voz es un argumento demoníaco. Y si identificas que ha estado hablando en tu mente, es tiempo de reprenderla con autoridad. Ahora que tienes claridad, ya no puedes mirar tu vida con los mismos ojos. Ahora que sabes que hay señales, ya no puedes ignorarlas. No fuiste llamado a cargar cadenas ajenas. Fuiste llamado a romperlas. Pero, ¿cómo se rompe algo que lleva tanto tiempo activo? ¿Cómo se corta una herencia que fue maldita antes que tú nacieras? En la siguiente parte, vamos a comenzar la guía paso a paso. Para romper, con la autoridad del cielo, cada maldición generacional que el enemigo haya querido instalar en tu casa. Prepárate, porque lo que viene es confrontación y liberación real. Guía paso a paso para romper maldiciones generacionales. Antes de avanzar, necesito advertirte algo. Romper una maldición generacional no es una frase mágica. Es una confrontación espiritual. Es una guerra legal. Es un acto de obediencia. Y es una decisión valiente que muchos han evitado por generaciones. Por eso, si estás aquí, no es casualidad. Dios te eligió para ser el rompe cadenas de tu casa.
Ahora sí, toma nota espiritual de estos pasos, porque si los aplicas con fe y autoridad, vas a experimentar una liberación que muchos antes que tú no se atrevieron a buscar. Paso 1. Identifica la maldición. No puedes romper lo que no reconoces. Muchos oran con poder, pero sin claridad, y por eso no ven resultados. Hazte estas preguntas con honestidad brutal. ¿Qué ciclos se repiten en tu familia? ¿Qué tragedias parecen normales en tu árbol genealógico? ¿Qué luchas has heredado sin explicación? ¿Hay enfermedades, divorcios, ruina, accidentes, adicciones, depresión, que vienen desde atrás? Si la historia de tu familia suena como una copia, entonces no es coincidencia. Es una herencia maldita que espera ser confrontada. Esdras 9:7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos estado en gran culpa. Confesar el patrón es el primer acto de guerra. Paso 2. Renuncia legalmente a toda herencia maldita. El enemigo opera por legalidad. Si hubo pacto, ocultismo, brujería, pecado no confesado, esa puerta sigue abierta aunque tú no la hayas creado. Por eso debes renunciar en voz alta, con nombre y autoridad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda herencia maldita, a todo pacto oculto, a toda palabra maldita lanzada contra mi casa. Declaro roto todo lazo, cadena y maldición que haya sido activada por mis antepasados, consciente o inconscientemente. Aunque tú no hayas participado, si no lo cierras, sigues atado. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anula lo que fue escrito contra tu linaje. Paso 3. Perdona a tus padres, a tus abuelos y a ti mismo. El perdón no es emocional, es legal. Mientras haya rencor, el enemigo tiene acceso. Muchos no rompen maldiciones porque siguen atados al dolor de lo que les hicieron. Perdonar no es justificar, es liberarte del sistema demoníaco que los usó. Di Mateo 6:14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará también. Dilo en voz alta: perdono a quienes me fallaron. Renuncio al dolor, a la amargura, al resentimiento. No seré más esclavo del pasado. El que no perdona, protege la cadena que quiere romper. Paso 4. Confiesa y cancela toda palabra maldita. Palabras como: en esta familia todos son pobres. A ti te va a pasar como a tu papá. Naciste para sufrir. Son maldiciones disfrazadas de frases normales. Rompe eso con tu boca. Cancélalo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Declara: cancelo toda palabra negativa, toda declaración de muerte, ruina, fracaso o enfermedad que haya sido pronunciada sobre mí o sobre mi descendencia. Declaro que la única voz que gobierna mi vida es la voz de Dios. Si el enemigo usó palabras para atarte, Dios usará tu boca para romperlo. Paso 5. Declara tu nueva identidad en Cristo. Una maldición genera identidad de esclavo. Te hace sentir indigno, incapaz, invisible. Pero cuando rompes, necesitas llenar ese vacío con la verdad. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dilo con fuerza: yo soy hijo del Altísimo. No soy producto de un pasado maldito. Fui redimido por la sangre de Jesús. Y mi futuro no está determinado por lo que me heredaron, sino por lo que Dios declaró. El que no sabe quién es, fácilmente vuelve a lo que fue. Paso 6. Ora con autoridad para cerrar puertas. Aquí es donde entra la guerra directa. En este momento, ya no estás describiendo el problema. Ahora lo estás derribando. Ora así: Padre, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta espiritual que mis ancestros abrieron. Revoco todo pacto hecho con las tinieblas. Cancelo toda herencia maldita, todo altar satánico, toda palabra lanzada, todo sacrificio espiritual hecho en contra mía o de mi casa. Declaro que mi línea de sangre es limpiada por la sangre del Cordero. Desde hoy, mi generación comienza una nueva historia. Cuando hablas con fe, el infierno se sacude. Paso 7. Consagra tu vida y tu casa a Dios. No basta con romper. Hay que llenar el espacio con presencia de Dios. Levanta altar de oración en tu hogar. Lee la palabra. Declara bendición. Bautiza tus decisiones con oración. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Estás estableciendo una nueva cobertura espiritual. Si no llenas tu casa con la luz, las tinieblas volverán a reclamarla. Ahora que has recibido la guía, tienes armas en tus manos. Pero te queda una decisión final. ¿Seguirás el patrón? ¿O marcarás un nuevo linaje? Tu obediencia hoy será la libertad de tus hijos mañana. En la próxima parte realizaremos una poderosa oración por tu liberación, para que no solo rompas cadenas, sino que permanezcas libre. Ahora que ya sabes qué son las maldiciones generacionales, cómo identificarlas y cómo romperlas, es momento de hacer guerra. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, como intercesor de mi casa, como guardián de mi sangre, como representante de mi linaje. Me presento en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No vengo con mis fuerzas, no vengo con mi justicia, vengo cubierto por la sangre que fue derramada en la cruz, sangre que habla más fuerte que cualquier maldición, sangre que grita libertad. Señor, hoy me pongo de pie como el primero de mi generación que no acepta seguir cargando con cadenas heredadas. No más ciclos que se repiten, no más pobreza que transita de padre a hijo, no más enfermedades que se heredan como si fueran parte de nuestra identidad, no más abortos, no más violencia, no más maltrato emocional, no más accidentes cíclicos, no más muertes prematuras. Hoy me levanto en guerra espiritual. Declaro que toda maldición legalizada por ignorancia, por pacto, por idolatría, por brujería, por pecado oculto o por acuerdos generacionales queda hoy sin poder. Toda maldición que fue pronunciada sobre mi familia, ya sea por un antepasado, un sacerdote ocultista, un falso profeta o por una declaración maligna, queda quebrada por la sangre del Cordero. Tomo autoridad espiritual y me alineo con la verdad de tu palabra que dice en Deuteronomio 5:9 que tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Pero también dice tu palabra que tú haces misericordia por millares a los que te aman y guardan tus mandamientos. Por tanto, yo elijo hoy amar, obedecer, servir y romper con la línea de desobediencia de mis antepasados. Declaro un nuevo inicio. Padre, desato el fuego del Espíritu Santo sobre todo altar oculto que fue levantado con mi apellido. Que todo nombre consagrado a las tinieblas sea revocado ahora. Que todo pacto satánico familiar sea roto en este instante. Señor, todo altar de brujería, de santería, de ocultismo, que se haya levantado en el pasado usando prendas, cabellos, fotografías, palabras o sangre de mis familiares, se desintegra por el fuego de tu presencia. Que caigan ahora. Todo espíritu familiar que ha recorrido mi línea de sangre, que ha pasado de generación en generación, y que se ha escondido detrás de patrones emocionales, enfermedades, pecados secretos o ruina económica, queda desenmascarado y expulsado en el nombre de Jesús. Hoy te quito el derecho legal. Hoy corto tu acceso. No tienes más poder en mí ni en mi descendencia. Renuncio a toda palabra de fracaso que fue repetida en mi infancia. Renuncio a la mentira de que nunca seré libre. Renuncio a la identidad que no proviene del cielo. Yo no soy lo que dijeron los hombres, yo soy lo que dice el cielo. Renuncio al nombre que me dieron por costumbre. Renuncio al patrón que me asignaron por ignorancia. Yo me alineo con la identidad profética del cielo. Y ahora mismo, Espíritu Santo, te pido que vengas con tu luz, con tu presencia, y revises cada rincón espiritual de mi vida. Que si hay puertas abiertas, tú las cierres. Que si hay documentos espirituales pendientes, tú los canceles. Que si hay maldiciones habladas que todavía tienen eco, tú las silencies con tu voz de justicia. Declaro que la sangre de Jesús limpia mi herencia. Que mi casa es libre. Que mis hijos no heredarán lo que yo heredé. Que la cadena se rompió. Que el ciclo se terminó. Que el enemigo no tendrá acceso a mi descendencia, porque hoy se levanta una nueva generación bajo pacto con Dios. Padre, cancelo todo espíritu de muerte anticipada. Cancelo los patrones repetidos de divorcio, traición, ruina, infertilidad, brujería, control, adicciones, desobediencia, violencia, soledad, enfermedades mentales, abortos y accidentes trágicos. En el nombre de Jesús, decreto que queda revocada toda sentencia maligna. Espíritu Santo, te doy acceso completo. Ven, examina mi árbol genealógico. Ve más allá de lo que mi mente conoce. Si hay algo que fue hecho en lo oculto, en generaciones pasadas, que fue escondido, enterrado o sellado, tú lo revelas y lo destruyes por tu fuego. Si hubo pactos de sangre, maldiciones por abortos, ofrendas derramadas, votos satánicos, tú lo cancelas ahora con la sangre del Cordero. Yo decreto una nueva herencia, herencia de bendición, de salud, de sabiduría, de provisión, de identidad, de propósito, de paz, de protección. Mis generaciones conocerán tu nombre.
Mis hijos no repetirán lo que yo viví. Lo que a mí me costó años romper, ellos lo recibirán como un legado de libertad. Y ahora profetizo que mi linaje se alinea con el cielo. Que los portales de maldición se cierran, y se abren portales de gloria. Que mi apellido ya no será asociado con ruina ni vergüenza. Que mi historia se redime. Que mi sangre es lavada. Que soy trasladado de las tinieblas a la luz. Que la justicia de Dios me cubre. Que su mano pelea por mí. Y que su victoria ya es mía. Declaro que el enemigo fue derrotado. Que toda oposición espiritual que resistía esta liberación ha caído. Que cada demonio que guardaba la maldición se fue. Que los grilletes se rompieron. Que las cadenas cayeron. Que el poder de Dios ahora llena cada vacío. Y cierro esta oración declarando que esta libertad no es temporal. Esta victoria no es momentánea. Esto es un antes y un después. Porque fue Dios quien lo hizo. Porque fue Cristo quien pagó el precio. Porque fue el Espíritu Santo quien descendió. Y porque mi familia ya no será la misma. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu sangre, por tu revelación y por tu poder. Y declaro que esta es la generación que rompe con todo lo anterior y camina en la plenitud del reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si llegaste hasta aquí, prepárate. Porque en la siguiente parte te enseñaremos cómo mantener esta libertad. Porque lo que se rompe, también se protege. Y esa será la próxima guerra que pelearemos juntos. Muchos se liberan, pero pocos permanecen libres. Porque romper una cadena es una cosa, y mantenerla rota es otra guerra. La libertad espiritual no se sostiene automáticamente. El enemigo es terco. Cuando un demonio es expulsado, según lo que Jesús enseñó en Mateo 12:43, busca volver. Y si encuentra la casa vacía, barrida pero desocupada, regresa con 7 peores. Esto nos deja una enseñanza profunda. Lo que limpias debe ser llenado, consagrado y vigilado. Así que ahora que has roto esas maldiciones, ¿cómo te mantienes firme? Primero, no vuelvas a los patrones del pasado. Lo que abría la puerta antes, no puede ser tolerado ahora. Si antes era el pecado sexual, la desobediencia, la falta de perdón, la idolatría familiar, las alianzas incorrectas, córtalo de raíz. No juegues con lo que antes te ataba. Porque el enemigo siempre tentará con lo que antes le funcionó. Segundo, llena tu vida con la presencia de Dios. No basta con dejar de hacer lo malo. Tienes que llenar tu casa espiritual con lo que edifica. Adoración, lectura de la palabra, oración constante, ayuno, comunidad. Cuando la gloria llena tu atmósfera, las tinieblas no tienen espacio. Tercero, consagra tu hogar. No es solo tu cuerpo, también tu casa. Muchos cristianos oran por liberación pero viven en ambientes llenos de contaminación espiritual. Objetos consagrados, imágenes, música contraria, portales abiertos por redes sociales, amistades con malas influencias. Si limpiaste tu vida, limpia también tu entorno. Cuarto, protege tus palabras. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. No maldigas tu futuro. No repitas frases que tus padres dijeron con frustración: a mí todo me sale mal, nunca saldremos de esta casa está maldita. Aunque parezca broma o costumbre, son puertas. Habla vida. Declara promesas. Usa tu boca como espada y como llave. Quinto, haz pactos conscientes con Dios. Así como las maldiciones venían por pactos ocultos, tú puedes ahora establecer pactos de bendición. Pacta con tu obediencia, con tu servicio, con tu entrega, con tu adoración. Di al cielo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y Dios honrará ese pacto. Sexto, discierne los ataques disfrazados. A veces el enemigo no vuelve con cadenas, sino con sutilezas: cansancio espiritual, desánimo, pensamientos de culpa, distanciamiento del propósito. Si empiezas a notar que pierdes el fuego, que la oración te pesa, que vuelves a tener pesadillas, que el ambiente en casa se vuelve tenso, reacciona. No te duermas. Haz guerra espiritual otra vez. Séptimo, mantén alta tu cobertura espiritual. No te aísles. Camina con personas que te edifiquen, que te confronten, que te intercedan. La cobertura no es un título, es una protección. Es alguien que ve lo que tú no ves. Es un respaldo en el día malo. Es un vallado cuando estás débil. Octavo, recuerda siempre lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual es clave. Cuando el enemigo quiera hacerte dudar, cuando parezca que regresa la oscuridad, recuerda lo que Dios rompió, lo que te mostró, lo que hizo en ti. Haz memoria profética.
Guarda registros. Testifica. Porque el testimonio no solo libera a otros, te protege a ti mismo. 9. Cuida lo que ven tus ojos y lo que escuchan tus oídos. Muchas maldiciones regresan por puertas sensoriales. Películas de horror, música que invoca las tinieblas, conversaciones con doble sentido, chismes que contaminan, burlas que deshonran. Tu libertad se cuida con vigilancia espiritual. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y 10. Ora constantemente por tu descendencia. Lo que se rompió en ti, puede intentar atacar a tus hijos. No bajes la guardia. Sé un muro de intercesión. Declara cada día, mi casa es territorio del reino. Mis hijos caminarán en propósito. Ninguna maldición tendrá cabida. Toda cadena está rota. Todo altar fue derribado. Todo pacto fue revocado. En esta casa reinará la gloria de Dios. Ahora lo sabes, la guerra no termina con la liberación. Empieza una nueva etapa. Y esta es la etapa donde se ve quién fue realmente libre. Así que si esta enseñanza y esta oración te ministró, suscríbete ahora a nuestro canal en YouTube donde estamos subiendo contenido extenso para que seas edificado. Síguenos en Instagram, porque pronto vamos a liberar material exclusivo para que descargues y ores guiado. Y activa las notificaciones en TikTok, donde estaremos transmitiendo lives de guerra espiritual, orando en tiempo real por ti, por tu casa y por tu sangre. Este es el tiempo. Esta es tu generación. Este es tu momento de pelear y permanecer en victoria.